Hola, mi nombre es Cristian Almanzar, soy estudiante del Tecnólogo en Desarrollo de Software del ITLA. Este es un trabajo para la materia Fundamentos del Computador. Quiero darle un saludo especial para mi profesor Amadis Suárez. Hoy les hablaré sobre el software y sus clasificaciones. El software es el conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. En las clasificaciones del software se encuentran tres, las cuales son software de sistema, software de aplicación y software de programación. Les comenzaré hablando sobre el software de sistema. Su objetivo es desvincular adecuadamente al usuario y al programador de los detalles del sistema informático en particular que se use, aislándolo especialmente del procesamiento referido a las características internas de memoria, discos, puertos y dispositivos de comunicación. Aquí tenemos unos ejemplos de software para desktop, que se encuentra el Microsoft Windows, que es un sistema operativo para computadoras, es propiedad de Microsoft y de su fundador Bill Gates, y es uno de los más utilizados en todo el mundo. Y el otro software de desktop se encuentra Mac OS, que es un entorno operativo basado en Unix, desarrollado, comercializado y vendido por Apple Incorporation. Ha sido incluido en su gama de computadoras Macintosh desde el año 2002. Y aquí unos ejemplos de software móviles, en el cual se encuentra Fire OS. Es basado en el sistema operativo móvil producido por Amazon por su Fire Phone y Kindle Fire. El Kindle Fire son tabletas creadas por Amazon y distribuidos por este sistema operativo. Y el otro se encuentra el Firefox OS. Es un sistema operativo móvil basado en HTML5 con núcleo Linux de código abierto, a diferencia de otras plataformas como Android y iOS que no son con código abierto. Ahora les hablaré sobre el software de aplicación. Es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. Incluye, entre muchos otros, como aplicaciones para el control de sistema y automatización industrial, aplicaciones ofimáticas, software educativos y software empresariales. Aquí unos ejemplos de software para desktop, que se encuentra el Google Chrome, que es un navegador web desarrollado por Google y compilado con base en varios componentes e infraestructuras de desarrollo de aplicaciones de código abierto, como el motor renderizado Blink, y Adobe Photoshop, que es un editor gráfico rasterizado desarrollado por Adobe, usado principalmente para el retoque de fotografías y gráficos. Su nombre en español significa literalmente taller de fotos. Y para los ejemplos móviles encontramos WhatsApp, que es una aplicación de mensajería instantánea de pago para teléfonos inteligentes para enviar y recibir mensajes mediante internet, complementando servicios de correo electrónico, mensajería instantánea, servicio de mensajes cortos o sistema de mensajería en multimedia. Y también nos encontramos con YouTube, que es una aplicación y también es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir videos. Aloja una variedad de clips de películas, programas de televisión y videos musicales, así como los contenidos amateur como videoblogs y entre otros. Por último, pero menos importante, se encuentra el software de programación, que es el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar programas informáticos, usando diferentes alternativas y lenguajes de programación. De una manera práctica, influyen básicamente sus editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores y depuradores. Aquí unos ejemplos de software de programación. Se encuentra JavaScript, que es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar,
y se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo y débilmente tipizado y dinámico. También se encuentra Visual Studio. Es un entorno para sistemas operativos Windows que permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma. En los móviles nos encontramos con Java Micro Edition, que es una especificación de un subconjunto de plataformas Java orientada a proveer una colección certificada de APIs de desarrollo de software para dispositivos con recursos restringidos. Está orientado a productos de consumo como PDAs, teléfonos móviles o electrodomésticos. Y también tenemos a Google App Inventor, que es una plataforma de Google Labs para crear aplicaciones de software para el sistema operativo Android de forma visual y a partir de un conjunto de herramientas básicas. El desarrollo del software tiene varias etapas. Durante esta fase se adquieren, reúnen y especifican las características funcionales y no funcionales que debería cumplir el futuro programa o sistema a desarrollar. Las bondades de las características, tanto del sistema o programa a desarrollar, como en su entorno, parámetros no funcionales y arquitectura, dependen enormemente de lo bien lograda que esté esta etapa, que son simplemente el análisis de requisitos y el diseño del programa. Hablaré sobre los procesos, modelado y formas de elicitación de requisitos. La elicitación es una parte crucial en el proceso de desarrollo de software, ya que de esta etapa depende el logro de los objetivos finales previstos. Se han ideado modelos y viceversa, metodología de trabajo para estos fines. A medida de que se obtienen los requisitos, normalmente se los va analizando. El resultado de este análisis, con o sin el cliente, se plasma en un documento, conocido como ERS o Especificación de Requisitos de Software. Un primer paso para realizar el relevamiento de información es el conocimiento y definición acertada de lo que se conoce como universo del discurso del problema y se define y entiende por UDD, que es el contexto general en el cual el software deberá ser desarrollado y deberá operar. El UDD incluye todas las fuentes de información y todas las personas relacionadas con el software. Esas personas son conocidas también como actores de este universo. El UDD es la realidad circunstanciada por el conjunto de objetivos definidos por quienes demandaron el software. A partir de la extracción y análisis de información en su ámbito, se obtienen todas las especificaciones necesarias y los tipos de requerimientos para el futuro producto de software. De la ingeniería de requisitos es sistematizar el proceso de definición de los requisitos, permitiendo elicitizar, modelar y analizar el problema, generando un compromiso entre los ingenieros de requisitos y los clientes y usuarios, ya que ambos participan en la generación y definición de los requisitos del sistema. La IR aporta un conjunto de métodos, técnicas y herramientas que asisten a los ingenieros de requisitos analistas para obtener requisitos lo más seguros, veraces, completos y oportunos posibles, permitiendo básicamente comprender el problema, facilitar la obtención de las necesidades del cliente o usuario, validar el cliente o usuario y garantizar las especificaciones de requisitos. Una posible lista general y ordenada de tareas recomendadas para obtener la definición de lo que se debe realizar, los productos a obtener y las técnicas a emplear durante la actividad de elicitación de requisitos en fase de especificación de requisitos de software es algunos principios básicos a tener en cuenta: presentar y entender cabalmente el dominio de la información del problema, definir correctamente las funciones que debe realizar el software, representar el comportamiento del software a consecuencias de acontecimientos externos particulares, incluso inesperados, reconocer requisitos incompletos,
ambiguos o contradictorios y dividir claramente los modelos que representan la información, las funciones y compartimientos y características no funcionales. La clasificación e identificación de requisitos. Se pueden identificar dos formas de requisitos: requisitos de usuarios y requisitos del sistema. En los requisitos de usuario son frases en lenguaje natural junto a diagramas con los servicios que el sistema debe proporcionar, así como las restricciones bajo a lo que se debe operar. Y los requisitos del sistema determinan los servicios del sistema, pero con las restricciones en detalle sirven como contrato. Es decir, ambos son lo mismo, pero con distinto nivel de detalle. Un ejemplo de requisito de usuario es el sistema que debe hacer préstamos. Ejemplo de requisito de sistema: función préstamo, entrada código socio, código ejemplar y salida. Los tipos de requisitos de sistema se dividen en dos: en requisitos funcionales y requisitos no funcionales. Los requisitos funcionales se describen por los servicios que proporciona el sistema, las respuestas del sistema ante determinadas entradas y el comportamiento del sistema en situaciones particulares. Tres tipos de requisitos no funcionales: requisitos del producto, que especifican el comportamiento del producto. Requisitos organizativos, se derivan de las políticas y procedimientos de las organizaciones, de los clientes y desarrolladores. Y requisitos externos, se derivan de factores externos al sistema y al proceso de desarrollo. Todo software terminado debe tener un dominio. Los requisitos del dominio se derivan del dominio de la aplicación y reflejan características de dicho dominio. Pueden ser funcionales o no funcionales, como habíamos dicho antes. Por ejemplo, el sistema de la biblioteca de la universidad debe ser capaz de exportar datos mediante el lenguaje de intercomunicación de bibliotecas de España. Ahora les hablaré sobre el diseño del sistema. En ingeniería de software, el diseño es una fase de ciclo de la vida del software. Se basa en las especificaciones de requisitos producidos por el análisis de requisitos. El diseño define cómo estos requisitos se cumplirán, la estructura que debe darse al sistema de software para que se haga realidad. El diseño sigue siendo una fase separada de la programación o codificación. Esta última corresponde a la traducción en un determinado lenguaje de programación de las premisas adoptadas en el diseño. Las distinciones entre las actividades mencionadas hasta ahora no siempre son claras como se quiere. En las teorías clásicas de ingeniería de software, el diseño en particular puede describir el funcionamiento interno de un sistema en diferentes niveles de detalle. Cada uno de ellos se coloca en una posición intermedia entre el análisis y codificación del software. Durante esta etapa se realizan las tareas que comúnmente se conocen como la programación, que consiste esencialmente en llevar a código fuente en el lenguaje de programación elegido todo lo diseñado en la fase anterior. Esta tarea la realiza el programador, siguiendo por completo los lineamientos impuestos en el diseño y en consideración siempre a los requisitos funcionales y no funcionales. Mientras se programa la aplicación, sistema o software en general, se realizan también tareas de depuración. Esto es la labor de ir liberando al código de los errores factibles de ser hallados en esta fase. Hay una suerte de solapamiento en la fase siguiente, ya que para depurar la lógica es necesario realizar pruebas unitarias, normalmente los datos de prueba. Claro que no todos los errores serán encontrados solo en la etapa de programación, habrán otros que se encontrarán durante las etapas subsiguientes. La aparición de algún error funcional eventualmente puede llevar a retornar a la fase de diseño antes de continuar a la codificación.
Durante la fase de programación, el código puede adoptar varios estados, dependiendo de la forma de trabajo y del lenguaje elegido, a saber, y se divide en varias: código fuente, código objeto y código ejecutable. El código fuente es el escrito directamente por los programadores en editores de texto, lo cual genera el programa. Contiene el conjunto de instrucciones codificadas en algún lenguaje de alto nivel. También se encuentra el código objeto, que es el código binario o intermedio resultante de procesar con un compilador el código fuente. Consiste en una traducción completa y de una sola vez de este último. El código objeto no existe si el programador trabaja con el lenguaje a modo de intérprete puro. En este caso, el mismo intérprete se encarga de traducir y ejecutar línea por línea el código fuente en tiempo de ejecución. Y por último, pero menos importante, el código ejecutable. Es el código binario resultado de enlazar uno o más fragmentos de código objeto con las rutinas y bibliotecas necesarias. Constituye uno o más archivos binarios con un formato tal que el sistema operativo es capaz de cargarlo en la memoria RAM. Entre las diversas pruebas que se le efectúan al software se pueden distinguir principalmente la prueba unitaria, que consiste en probar o testear piezas de software pequeñas a nivel de secciones, procedimientos, funciones y módulos. Aquellas que tengan funcionalidades específicas, dichas pruebas se utilizan para asegurar el correcto funcionamiento de secciones de código, mucho más reducidas que el conjunto y que tienen funciones concretas con cierto grado de independencia. Y las pruebas de integración se realizan una vez que las pruebas unitarias fueron concluidas exitosamente. Con estas se intenta asegurar que el sistema completo, incluso los subsistemas que contienen las piezas individuales grandes del software, funcionen correctamente al operar e interoperar en conjunto. La instalación y paso a producción. La instalación de software es el proceso por el cual los programas desarrollados son transferidos apropiadamente al computador destino, inicializamos y eventualmente configurados. Todo ello con el propósito de ser ya utilizado por el usuario final. Contribuye a la etapa final en el desarrollo propiamente dicho del software. Luego de esta, el producto entrará en la fase de funcionamiento y producción para el que fuera diseñado. La instalación, dependiendo del sistema desarrollado, puede consistir en una simple copia al disco rígido, o bien, más comúnmente, con una de complejidad intermedia en la que los distintos archivos componentes del software son descomprimidos y copiados a lugares específicos preestablecidos del disco. Incluso se crean vínculos como otros productos, además del propio sistema operativo. Este último caso, comúnmente, es un proceso bastante automático que es creado y guiado con herramientas software específicas. El mantenimiento de software es el proceso de control, mejora y optimización del software ya desarrollado e instalado, que también incluye depuración de errores y defectos que pueda haberse filtrado de la fase de prueba, de control y beta test. Esta fase es la última, que se aplica al ciclo de vida del desarrollo de software. La fase de mantenimiento es la que viene después que el software está operativo y en producción. De un buen diseño y documentación del desarrollo dependerá cómo será la fase de mantenimiento, tanto en costo temporal como monetario. Modificaciones realizadas a un software que fue elaborado con una documentación indebida o pobre y mal diseño puede llegar a ser tanto o más costosa que desarrollar el software desde el inicio. Por ello, es de fundamental importancia respetar debidamente todas las tareas de las fases del desarrollo y mantener adecuada y completa la documentación. En los siguientes tipos de cambios: perfectivos, aquellos que llevan a una mejora de calidad interna del software en cualquier aspecto; reconstrucción del código,
definición más clara del sistema y su documentación, optimización del rendimiento y eficiencia. Evolutivos, que son agregados, modificaciones, incluso eliminaciones necesarias en el software para cubrir su expansión o cambio, según las necesidades del usuario, claro. Los adaptivos, que son modificaciones que afectan a los entornos en los cuales el sistema opera, tales como cambios de configuración del hardware, cambios en el software de base, en gestores de base de datos, en comunicaciones, etc. Y los correctivos, alteraciones necesarias para corregir errores de cualquier tipo en producto software desarrollado. Como todo software que se crea, necesita de una licencia si quiere ser comercializado. La licencia de software de código abierto permisivas. Se pueden crear una obra derivada sin que ésta tenga obligación de protección alguna. Muchas licencias pertenecen a esta clase. Las características peculiares de estas licencias se debe a que no poseen copyleft, ya que el trabajo derivado no tiene por qué mantenerse con el mismo régimen de derechos de autor que el original. Esto maximiza la libertad para quien recibe el software y quiere desarrollar algo derivado, permitiéndole elegir entre el amplio abanico de licencias existentes. No obstante, desde el punto de vista de los usuarios, esto se puede considerar como restricción a su libertad, en el sentido de que el software propietario siempre restringe las libertades de los software del mismo, y las licencias permisivas abren esta posibilidad. Licencias de software de código abierto robustas fuertes. Son las que contienen una cláusula que obliga a que las obras derivadas o modificaciones que se realicen al software original se deban licenciar bajo los mismos términos y condiciones de la licencia original. Entre las licencias de esta categoría están Common Public License versión 1.0, GNU General Public License 2.0 y Eclipse Public. Licencias de software de código abierto robustas débiles. Las licencias de software de código abierto robustas débiles con copyleft contienen una cláusula que obliga a que las modificaciones se realicen al software original se deban licenciar bajo los mismos términos y condiciones de la licencia original, pero que las obras derivadas que se puedan realizar de él puedan ser licenciadas bajo otros términos y condiciones distintos. Licencia de software de código cerrado. Estas licencias también se conocen con el nombre de software propietario o privativo. En ellas, los propietarios establecen los derechos de uso, distribución, redistribución, copia, modificación, cesión y general cualquier otra consideración que se estime necesaria. Este tipo de licencia por lo general no permite que el software sea modificado, desensamblado, copiado o distribuido de forma no específica en la propia licencia, o sea, piratería de software. Regula el número de copias que pueden ser instaladas e incluso los fines concretos para los cuales puede ser utilizado. La mayoría de estas licencias limitan fuertemente la responsabilidad derivada de fallos en el programa. Como menos importante, les hablaremos sobre la máquina virtual, que en informática una máquina virtual es un software que simula a una computadora y puede ejecutar programas como si fuese una computadora real. Este software, en un principio, fue definido como un duplicado eficiente y aislado de una máquina física. La aceptación del término actualmente incluye a máquinas virtuales que no tienen ninguna equivalencia directa con ningún hardware real.